Muy buenos días, sean bienvenidos nuevamente cada uno de ustedes. Me da gusto que estén aquí. Como decía Feijó hace un momento, a pesar de los cambios que han sucedido, cambio de hora, ¿cierto? En nuestra parte de inglés, en vez de tener 2 servicios, tuvimos un servicio. Los niños no están allá, están aquí. Entonces, varios cambios, pero doy gracias a Dios que cada uno de ustedes ha tomado la decisión y a través del deseo que Dios puso en su corazón esta mañana de estar aquí. Sean todos bienvenidos a este lugar. Y bueno, estamos listos para continuar nuestra serie de Efesios. Yo no sé a usted, pero esta serie de Efesios a mí en lo personal, a mí me ha confrontado mucho. Mucho esta semana yo estaba pensando y mientras estudiaba el pasaje que vamos a mirar hoy, Dios ha estado confrontando mi vida de varias maneras y solo me queda una cosa que hacer. O me rindo totalmente a la voluntad de Dios, porque al final la voluntad de Dios debe ser hecha, o simplemente continúo viviendo mi vida como yo deseo vivirla. Es una o la otra. Porque después de estudiar estos pasajes en Efesios, sobre todo cuando comenzamos este capítulo 4, ¿se acuerdan que yo les dije que Efesios está dividido en dos? Los primeros 3 capítulos era la parte teológica, la parte de enseñanza. Y comenzando el capítulo 4, Pablo empieza a darnos la parte práctica de cómo se mira esto que Dios ha hecho. Si Dios nos ha dado una vida nueva a través de Cristo, entonces debemos reflejar esa vida nueva a través de nuestras vidas. Y hoy vamos a continuar este capítulo 4. Cuando comenzamos este capítulo 4, interesantemente empezamos a ver algunos contrastes en este capítulo 4. Los primeros versículos nos hablaron de estar desarrollando algunas actitudes que cada uno de nosotros necesitamos para que entonces poder juntos como iglesia estar en unidad y el mirarnos como realmente como Dios nos ve. Hablábamos de actitudes como humildad, mansedumbre, el soportarnos el uno al otro, el tener paciencia el uno al otro. Cuando un cristiano individual empieza a seguir este tipo de actitud que empieza a desarrollarse en su vida, por supuesto el resultado va a ser la expresión del amor del Señor y una profunda unidad entre sus relaciones, comenzando en las relaciones aquí en la iglesia. Lo contrario también es cierto, porque si no desarrollamos estas actitudes en nuestra vida, pues va a haber siempre una desunidad. Jamás podremos permitir que los demás de afuera puedan ver a Cristo en lo que llamamos la iglesia. Porque no existe el amor, no existe esa humildad, no existe esa unidad dentro de la iglesia. Y los de afuera jamás llegarán a ver eso. La semana pasada miramos que también la unidad dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, se consolida cuando cada uno de nosotros toma su lugar y empieza a funcionar de la manera en que Dios nos llamó. Cuando hacemos esto, completamos el cuadro completo, la imagen de lo que es Cristo en la iglesia. Pero por supuesto, nuevamente, lo contrario a esto también es cierto. Cuando solamente algunos están tomando su lugar y los demás no están funcionando en el llamado que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, el cuadro siempre estará incompleto. Es más, Pablo terminaba el pasaje de la semana pasada diciendo que cuando todo esto sucede, el cuerpo es edificado, dice, es unido en amor, se refleja el amor, decía él, y nada de esto va a suceder si cada uno de nosotros tampoco hace su parte. Y hoy, Pablo nuevamente continúa en este capítulo 4, llevándonos a través también de otro contraste. Y hoy nos va a hablar o nos va a enseñar acerca de lo que es, lo que él le llama la vieja manera de vivir
y la nueva manera de vivir. Porque había una vieja manera de vivir antes que Cristo nos salvara. Había una manera de pensar, de vivir, de actuar, de hablar antes que Cristo nos salvara, nos rescatara, nos diera una nueva vida. Pero Pablo nos va a enseñar hoy que ahora que estamos en Cristo, ahora que Cristo nos ha rescatado, nos ha limpiado, nos ha perdonado, después de lo que Él hizo por nosotros y nos ha traído a esta nueva familia que se llama la iglesia, Pablo dice, ahora ustedes tienen una manera o una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar, una manera de hablar. Dice, no podemos decir que somos cristianos, que somos salvos en Cristo, viviendo todavía y actuando de la manera en que vivíamos antes. Así es que abróchese su cinturón, porque aquí vamos. Oremos. Amado Dios, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por este día precioso que nos has dado. Pero sobre todo gracias porque te ha placido a ti tener a cada uno de nosotros en este lugar. Te pido que tú guardes a cada uno de nuestros hermanos que no están aquí. Tú conoces las razones, las circunstancias, las situaciones. Guárdales, bendíceles ahí donde ellos se encuentren. Si están viajando, guárdales en su viaje. Que tengan un viaje placentero, Señor, un tiempo especial con sus familiares, amigos, donde quiera que estén. Sé tú con ellos y sé tú con nosotros. Y que a través de tu Espíritu Santo, Señor, hables a nuestro corazón esta mañana también a través de este texto. Señor, sé que tú estás a punto de desafiarnos, Señor, y enfrentarnos a una realidad en nuestras vidas. Te pido por eso que tú nos ayudes a tener abierto nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestro corazón. Que tu luz brille en nuestro corazón a través de tu palabra. Para que tu palabra, Señor, no solamente nos confronte, pero sea ella también quien nos vivifique, sea ella también quien nos edifique, que nos lleve al cambio que tú deseas para nosotros, Señor. Y esto comienza conmigo mismo. Te pido, Dios, que tú cambies mi corazón y mi mente. Aún, Señor, que seas tú hablando a través de mi boca y no sean mis palabras, mis ideas, mis emociones, sino solamente sea tu palabra hablando a cada uno de los que estamos aquí. Ese, Señor, es mi clamor y mi petición esta mañana. Y te doy gracias, Señor, por las vidas que estás cambiando y transformando, Señor, en la iglesia Crossroads. Bendice a mis hermanos y que tu palabra hoy, Señor, nos vivifique. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Pues vamos a estar, mis amados, en Efesios capítulo 4, comenzando desde los versículos 17 al 32. Efesios 4, del 17 al 32. El primer punto al que los quiero llevar es que la nueva vida en Cristo comienza cuando dejamos nuestra vieja manera de vivir. Y para eso quiero que me acompañe a leer un par de versículos. Y la manera en que lo vamos a hacer es que vamos a leer algunos versículos y voy a tratar de explicárselos con la ayuda del Señor y después continuamos. Entonces, la nueva vida en Cristo comienza cuando dejamos nuestra vieja manera de vivir. El pasaje dice, esto digo, Pablo hablando, esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su pensamiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Vamos a parar ahí.
Y vamos a empezar a desempacar lo que Pablo está tratando de decir aquí. El versículo comienza: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Otras versiones dicen en el Señor. Pero el punto es, lo que Pablo está diciendo es que lo que está enseñando él o lo que está a punto de decirnos no viene de parte de él como una idea propia, sino más bien esto viene de parte de Dios y tiene una autoridad divina. Y por lo tanto, cada uno de los que escuchen y lean estas palabras tenemos que poner mucha atención, porque viene de parte del Señor. Y después dice que ustedes ya no anden así como anden también los gentiles. Anteriormente, en algunas semanas atrás, pasajes atrás de este libro de Efesios, escuchábamos esta palabra gentiles, pero la manera en que Pablo la estaba usando en otros capítulos anteriores era para definir una etnicidad, un pueblo. Y eran todos aquellos que no eran parte del pueblo judío, ¿se acuerdan de eso? Y él decía que todos los gentiles estaban fuera, al referirse a todas aquellas personas que no eran de la raza judía o de la etnicidad judía. A eso se refería. Pero aquí en este versículo Pablo viene a redefinir la palabra gentil. Porque ahora no está hablando de una nación, de un grupo de personas, no está hablando de una etnicidad que no es judía, sino más bien porque Él nos ha estado llevando en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y dice que antes nosotros también éramos gentiles, estábamos fuera, lejos, pero Él nos vino a ser como una familia. Dice que de los dos pueblos hizo un pueblo, una familia, ¿cierto? Entonces, cuando entendemos esa parte, que ya la hemos visto en semanas pasadas, hoy Él redefine la palabra gentil. Y la palabra gentil ya no se está refiriendo a alguien que no es judío, ni a algún grupo de personas o etnicidad. Hoy Pablo redefine la palabra gentil como aquella persona que no es creyente. Como aquella persona que no tiene una relación con Dios. Aquella persona que no ha sido salva y no tiene una relación a través de Cristo Jesús. Entonces Pablo dice que ustedes que ya no anden así como andan también los gentiles. Él está diciendo que no anden y no nos comportemos, que no vivamos cómo se comportan aquellos que no tienen una relación con Dios. Que no nos comportemos, que no andemos, que no vivamos como aquellos que no conocen las cosas de Dios. Que no andemos, que no nos comportemos, que no vivamos como aquellos que no conocen la verdad de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que no nos comportemos como se comporta un no creyente. Esas personas que no tienen una relación con Cristo. Y después entonces Pablo empieza a describir la condición espiritual de este tipo de personas. Aquellos que son gentiles, aquellos que no son creyentes, aquellos que no tienen una relación con Dios, aquellos que no han escuchado y han aceptado la verdad de la palabra de Dios. Pablo comienza entonces a describir, él dice, no anden así. Y empieza entonces la descripción. ¿Cómo andan? Ellos andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. Ese término vanidad en el texto significa desprovisto de verdad, vacío o infructuoso. O sea, en otras palabras, Dios, que es un Dios de verdad, Él establece o Él es el estandarte de lo que es verdad. Entonces Pablo describe a este tipo de personas como alguien que no tiene la verdad o alguien que vive sin la verdad, caracterizado más bien por la locura o la inutilidad de la mente. O sea, lo que procesa aquí no tiene nada que ver con la verdad de Dios. Entonces, cuando pensamos en algo sin fruto, porque la palabra vanidad quiere también decir infructuoso, es que no tiene la capacidad de producir algo bueno, ¿sí?
En el sentido cristiano, mis amados, una mente infructuosa es aquella que no produce un pensamiento que busque la voluntad de Dios, que busque el honrar a Cristo, que busque las cosas espirituales. Una mente infructuosa no se preocupa por las cosas de Dios y por lo tanto nunca llegará a producir aquello que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Ese es alguien que tiene una mente vanidosa o que anda en la vanidad de la mente. Después dice el texto que ellos también tienen entenebrecido su entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? El verbo aquí traducido para entenebrecido es oscurecer, oscurecido. La luz se le apagó, mis amados, en el entendimiento a este tipo de personas. De modo que ya no son capaces de aprender, de comprender o procesar la verdad. Se les ha apagado la luz. Y muchas personas comparten las verdades de Dios con ellos y simplemente no lo pueden procesar, ni lo entienden, ni lo comprenden. Y entre los cristianos debe de haber un contraste claro entre este tipo de personas. Porque a los cristianos se les ha dado el conocimiento, la verdad. Hemos visto anteriormente que Pablo también dice que los ojos de nuestro entendimiento han sido alumbrados, dice Pablo en el capítulo 2. Eso ya lo vimos hace unas semanas pasadas. En las cuestiones y significado de la vida y los valores de acuerdo a Dios, estas personas están en la oscuridad. Pero Pablo dice, no andemos como ellos, aquellos que ahora hemos entendido la verdad. Después dice que están también excluidos de la vida de Dios. Están excluidos de la vida de Dios. Esta, mis amados, cuando dice de la vida de Dios, se está refiriendo, es una referencia a la vida eterna, por supuesto, a la vida espiritual que solamente obtenemos a través de Dios o que solamente Dios puede otorgar, nos puede dar. Entonces ellos están excluidos de esta vida que solamente Dios nos puede dar. ¿Por qué están excluidos? Bueno, Él da dos razones por qué están excluidos. Y Él dice que están excluidos de la vida de Dios por causa, número uno, de la ignorancia que hay en ellos. Y dos, por la dureza de su corazón. Déjenme explicarles qué quiere decir eso. Cuando Él dice que es por causa de la ignorancia que hay en ellos, esto no quiere decir que la ignorancia sea una excusa para la incredulidad. ¿Sí? Eso no es lo que el texto está diciendo, sino más bien ellos son moralmente culpables por su misma ignorancia. ¿A qué me refiero? Es que ellos no desean conocer ni entender estas cosas acerca de Dios. Ellos han tomado la decisión de que prefieren no conocer, prefieren no aceptar estas cosas acerca de Dios. Y eso es a lo que se refiere Pablo en cuanto a su ignorancia. Por deseo mismo, ellos prefieren ser ignorantes a las cosas de Dios. Y por eso están excluidos de la vida de Dios. Pero también dice que también son excluidos por la dureza de su corazón. Y esa palabra dureza, a menudo en el Nuevo Testamento describe la condición de un corazón que es incrédulo. Tiene a la vista una insensibilidad, una obstinada y deliberada resistencia a la verdad que viene de Dios, mis amados, a la verdad del Evangelio. Esta palabra dureza en el original es utilizada también para describir los callos. ¿Saben lo que son los callos? ¿Cómo se produce un callo en una mano o en alguna parte del cuerpo? ¿Cómo se produce un callo? ¿Ok? Después de tanto y de tanto, ¿cierto?
El cuerpo produce carne sobre carne sobre carne, que llega un momento en que decimos, wow, ya tengo callo. Y cuando tú le das a eso está que duro, ¿cierto? ¿Y qué más? No sientes nada. ¿Ok? Pues la palabra que en el original se usa para dureza de corazón es la misma palabra que se usa para callo. Está duro y ya no siente nada. Por eso inmediatamente Pablo dice que habiendo llegado a ser insensibles, cuando la dureza del corazón y la ignorancia está en el hombre, mis amados, se vuelve insensible. Insensible. Insensible quiere decir sin dolor. Entonces, en el contexto del que Pablo está haciendo, estamos hablando de carecer una sensibilidad moral, la incapacidad de sentir vergüenza por aquello que está incorrecto o malo. Es la pérdida de la capacidad emocional y por supuesto espiritual para sentirse avergonzado por su propia conducta. Actúan de cierta manera y no pasa nada. Hacen ciertas cosas que para otras personas dirían, ¿cómo es posible? Pero para ellos no pasa nada. Se han vuelto insensibles, dice Pablo. Se han vuelto insensibles. Y cuando hay esta insensibilidad pasan también un par de cosas. Y continúa Pablo diciendo, habiendo llegado a ser insensibles, cuando ya no sienten nada, cuando ya no les importa nada, pueden pecar, pueden hacer, pueden pensar cosas horribles y dice todo tranquilo. Cuando esto pasa, dice Pablo, se entregaron a la sensualidad. ¿Para qué? Para cometer con avidez toda clase de impurezas. Se entregaron. Se entregaron. El mal moral que había en ellos o que hay en ellos no es algo que de repente haya sobrevenido. No es como cuando explicamos lo que es la tentación, ¿sí? La tentación es cuando algo viene a ti y entonces tienes todavía la capacidad de decidir si lo haces o no. Y el Señor dice que con la ayuda de Él nos da la salida, ¿cierto? Pero esto aquí no estamos hablando de eso, sino más bien dice que se entregaron. No es algo que les vino de afuera, sino más bien algo que ya sale de adentro y ellos mismos desean, buscan estas cosas. Ellos mismos se entregan a estas cosas. Es el producto de su propio deseo egoísta y pecaminoso que existe en el corazón del hombre. Entonces, cuando esto pasa, se entregan a dos cosas. Se entregan a la sensualidad y a toda clase de impurezas. Y necesito 2 minutos para explicar esto. Es que yo sé que hay niños aquí. Padres, estén listos. Y estén listos también por si tienen que explicarles más a sus hijos en casa. Pero dice que se entregan a la sensualidad y a toda clase de impureza. Estos términos, mis amados, se refieren al libertinaje, la lujuria, la lascivia, el comportamiento sexual desenfrenado, fuera de los límites de Dios. Tales personas hacen inclusive alarde de estos pecados y no tienen en cuenta los sentimientos de los demás, ni les importa lo que los demás piensan y no les importa la decencia pública tampoco. Este es el tipo de personas, en cómo estas personas se desarrollan. Y Pablo dice que no solamente eso, sino que se dan a toda clase de impureza. Es más, en otras palabras, van aún más allá de la sensualidad.
Es algo, es un deseo, es una avaricia de querer hacer mucho más. Es como, hagan de cuenta que es una persona con un pozo sin fondo en cuanto a estos deseos. Están insatisfechos todo el tiempo, quieren más, se desesperan por ver más, por querer más, por hacer más. Y tanto es que inclusive su pensamiento los lleva a perversiones para reemplazar aquellas antiguas porque ya se aburrieron de hacer esto. Y ahora quieren más. Todo esto pasa en la vieja manera de vivir. Y usted estará diciendo, pastor, pero yo no era así. O las personas, yo conozco muchas personas que no son así, no son así ahora. Pero como vamos a ir viendo en el pasaje, esta vieja manera de vivir simplemente se va corrompiendo más y más y más y más, a menos que las personas puedan recibir una nueva vida en Cristo. Entonces, nos lleva al punto número 2. La nueva vida en Cristo continúa cuando practicamos una nueva manera de vivir. Vea conmigo los próximos versículos, 20 al 24. Dice la palabra, pero ustedes, él ya explicó, ¿cierto? Cómo se ven este tipo de personas que no son creyentes, que no tienen una vida en Cristo, que no tienen una relación con Dios. Y entonces Pablo dice, pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? Aquellos que han conocido la verdad de Dios, aquellos que tienen una relación, aquellos que Dios ha elegido para ser salvos, aquellos que Cristo a través de su muerte y resurrección nos vino a ser parte de su familia. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes, dice, se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué dice Pablo? Pero ustedes, en otras palabras, no sean así, sino ustedes han venido a recibir una nueva vida en Cristo, por lo cual ustedes deben de ser diferentes. Pero vamos desempaquetando estos versos que acabamos de leer. Comienza Pablo diciendo, pero ustedes no han aprendido a Cristo. Esto de aprender a Cristo se refiere, en otras palabras, él está diciendo, ustedes no simplemente han sido indoctrinados intelectualmente acerca de Cristo, sino más bien Pablo está diciendo, más bien esto no tiene que ver simplemente de un conocimiento mental, intelectual. Bueno, sí, yo conozco de Dios, claro, yo sé quién es Dios. Sí, yo creo en Dios, dicen muchas personas, pero de una manera intelectual. Lo que Pablo se está refiriendo no se está refiriendo a esa manera intelectual, sino más bien de una manera relacional con Cristo. Pablo tiene en vista la transformación y el modelar la vida que es en Cristo. A eso se está refiriendo él. Y después dice, si en verdad oyeron y han sido enseñados en Él. ¿Por qué dirá eso Pablo? Porque él tiene mucho cuidado al escribir esta carta, que al mandarla a estas iglesias donde se va a estar leyendo esta carta, en Éfesos, él no sabe si en verdad todos los que están en esa iglesia son cristianos o no. Y él hace este énfasis y esta aclaración de que si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él. En otras palabras, Él entiende
que es posible que no todos los que están en la iglesia sean en verdad personas que están siguiendo la vida que Cristo les ha dado. Y él entonces hace hincapié en esto para decir, implicar o suponer que es necesario que cada uno de nosotros no solamente hayamos oído, y esta palabra oír no solamente habla de un oír como la parte física de escuchar, sino más bien de internalizar aquella verdad que se nos ha dado, y que si en verdad decimos hemos sido enseñados, en otras palabras, hemos sido instruidos en el curso de la vida cristiana, si nuestro conocimiento de la verdad ha llegado a nuestro corazón, es lo que Pablo está diciendo. Si ustedes en verdad esto ha pasado en ustedes, si han realmente no solamente escuchado de Cristo, pero han conocido a Cristo y han sido encaminados en la verdad de Cristo y han sido transformados y ahora están viviendo este tipo de vida en Cristo, eso es lo que está diciendo. Entonces él dice, si ustedes son esas personas, si ustedes son los que han aceptado, han puesto su confianza en Cristo, si ustedes son aquellos que Cristo ha dado una nueva vida, han caminado en el Señor, si ustedes son esas personas, dice Pablo, entonces 3 cosas deben de suceder. Y entonces él dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. 2, que sean renovados en el espíritu de su mente. Y 3, se vistan del nuevo hombre en la semejanza de Dios, que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Si usted es esa persona, dice Pablo, estas 3 cosas deben de suceder. Se tiene que despojar de la vieja manera de vivir. En un cristiano no pueden existir estas cosas de las que él habló en el primer punto, en los primeros versículos. Número 2, dice, después que usted se despoje de esas cosas, usted necesita una renovación de mente para que entonces pueda vestirse de la nueva vida que hay en Cristo. ¿Está conmigo? Está hablando a cristianos. Es que vamos a desempaquetar un poquito esto, ¿sí? Vamos a ver. Bien, él dice entonces que se despojen del viejo hombre, sean renovados de su mente y se vistan del nuevo hombre. El despojarse de la vieja manera de vivir o del viejo hombre y vestirse del nuevo es un tema que lo podemos ver a través del Nuevo Testamento. Pablo lo repite vez tras vez tras vez en sus cartas a las iglesias. Entonces, ¿quién o qué es el viejo hombre? ¿Y quién es el hombre nuevo del que él está hablando? Bueno, el hombre viejo es aquel, mis amados, que controla tu personalidad, tus emociones, tu mente, voluntad, cuando ésta está dominada por el pecado. Y todo aquello que hablamos en el primer punto, hace unos minutos, ese es el tipo de persona que vive bajo el dominio del mundo presente y de la influencia de Satanás. Esa es esa persona. Y Dios nos llama a renunciar, a despojarnos de ese tipo de persona que muchas veces, aun cuando venimos a Cristo, todavía batallamos con Él. Aquí es donde existe la tensión interna en nuestro interior, que Cristo nos ha dado nueva vida, nos ha dado una nueva identidad, pero en nuestra carne y en nuestros deseos todavía batallamos constantemente, muchas veces, con nuestra vieja manera de vivir. Ese viejo hombre o ese hombre viejo, lo único que hace, mis amados, es que se va a continuar corrompiéndose en contraste al nuevo hombre, que el nuevo hombre, dice la palabra de Dios, que constantemente se está renovando,
pero el viejo hombre constantemente se está corrompiendo. ¿Ve el contraste que hay? Entonces el viejo hombre, mis amados, va en decadencia, más perverso cada vez, está en un proceso de corrupción moral, podredumbre, decadencia que terminará en la destrucción final de la muerte. Y todo esto es por los deseos engañosos, dice Pablo. Se corrompe según los deseos engañosos que muchas veces nosotros tenemos. Y por supuesto, esos deseos pueden volar hacia diferentes direcciones, pero es el deseo que tenemos hacia el mal constantemente. Dios también nos llama a renovar el espíritu de nuestra mente. Y esto es lo que Pablo dice en Romanos 12. Si usted ha leído Romanos 12, 1 y 2, ahí Pablo nos recuerda esto, de renovar nuestra mente. ¿Cómo se renueva la mente según Pablo en Romanos? La mente se renueva cuando conocemos la verdad del Señor, cuando conocemos a Dios y cuando conocemos su voluntad. Cuando conocemos esas cosas, entonces nuestra mente, nuestra renovación interna espiritual de ese ser interior, entonces empieza a progresar conforme a la mente de Cristo. Porque conocemos cuál es la mente de Cristo. ¿Cómo conocemos la mente de Cristo? A través de la Escritura. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas? A través de las Escrituras. Por eso siempre les digo, mis amados, que es tan importante conocer la palabra del Señor. Si tú quieres conocer a Dios, necesitas conocerle a través de la palabra de Dios. ¿Quieres conocer cuál es su voluntad para tu vida? Necesitas conocer la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, no conoceremos la voluntad de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, no conoceremos a Dios. Y cuando no conocemos a Dios, cuando no conocemos su voluntad, entonces luchamos constantemente con nuestros deseos engañosos, mis amados, que nos llevan a la perversión y lejos de vivir la vida nueva en Cristo. Y por eso hay muchos cristianos que constantemente están luchando con estos pensamientos, si hago, no lo hago, y muchas veces son tentaciones que vienen de influencias del mundo y de Satanás, claro que sí, pero muchas veces también, mis amados, es de la misma concupiscencia, dice Pablo, que existe en nuestro interior. Es porque continuamos luchando con ese hombre viejo que no lo queremos dejar ir, porque muchas veces hemos vivido mucho tiempo con él y nos hemos acostumbrado a él y no lo queremos dejar ir. Porque Dios nos llama a vestirnos del nuevo hombre. Y Pablo usa esta terminología, mis amados, en un sentido para referirse a esa nueva persona, a esa nueva vida en Cristo. Esa vida que está bajo el dominio y el señorío de Cristo en nuestras vidas. Sobre la base de lo que Dios ya ha hecho por nosotros, que nos salvó, nos redimió. Entonces Dios nos lleva a través de un proceso de santificación, y es ahí donde dice que seamos revestidos, vístanse y revístanse de este nuevo hombre en sus dimensiones éticas, morales y espirituales, para que entonces esas cosas empiecen a ser reflejadas a través de nuestras vidas hacia afuera. Recuerden, Dios no solamente es el autor de la renovación de nuestras vidas, pero Él es el estándar. Porque aquí está el asunto, y lo he dicho varias veces. Muchas veces fallamos en vivir vidas santas porque hemos fallado en reconocer cuál es el estándar de una vida santa. Empezamos a vernos el uno al otro como el estándar de la santidad, y no es así. Dice, bueno, ¿cuál será el estándar? Yo veo que William, William es un hombre de Dios. Yo creo que por ahí más o menos va. Voy a querer ser como William. Y con mucho respeto, William, pero vamos a fallar, nos quedamos cortos.
Dice, bueno, quizás Fejó es maestro de escuela dominical. Quizás es así como debemos de vivir la vida santa. Y tratamos y quedamos cortos. Dice, no, ahora sí, el pastor, porque el pastor sí es así, es un santo. Vamos a hacer como... Van a fallar, vamos a fallar. Porque el estándar de la santidad es Dios mismo, mis amados. Y la realidad, nuestra realidad como cristianos, es que nunca llegaremos realmente a ser como Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Si nunca vamos a llegar a ser como Dios. Bueno, el Espíritu, lo que hacemos es que nos deshacemos del viejo hombre y permitimos que el Espíritu Santo empiece a renovar la nueva persona que Cristo ha hecho en nosotros. Y nos esforzamos y permitimos que el Espíritu Santo sea quien nos santifique cada día más para llegar a ser como Él. Por nosotros mismos jamás lo lograremos, pero a través de su Espíritu Santo. Y mira, toda tu vida estás y vas a estar en el proceso de santificación. Hasta que Dios nos llame o hasta que estemos en su gloria, vamos entonces a ser perfectos. Pero mientras tanto, mientras estemos aquí en esta tierra, viviendo en este cuerpo, mis amados, constantemente Pablo nos enseña, la Biblia nos enseña, deshazte del viejo hombre y renueva constantemente la nueva vida en Cristo, el nuevo hombre en ti. Necesitamos hacer eso, mis amados. Si no, vamos a vivir una vida cristiana, mis amados, mediocre. Gracias, hermana, por la palabra. Mediocre, a medias. Constantemente vamos a estar luchando con estas cosas y estas cosas se van a reflejar en nuestras relaciones con los demás, en tu matrimonio. Después dice, es que estoy cansada, no entiendo, y el esposo dice, es que ya no lo entiendo, va a la iglesia todos los domingos pero sigue igual. Y luego en tu trabajo dice, bueno, y no es cristiano, pero mira el desastre que es aquí en el trabajo. Y en la iglesia nos estamos peleando los unos con los otros, murmurando, haciendo aquí, haciendo allá, no nos hablamos. O sea, ¿qué es esto? Y es porque seguimos dándole cabida a ese hombre viejo que Dios nos está diciendo, es tiempo que te deshagas de él. Hace unos años atrás, me invitaron a ir a ser un líder de un campamento de niños adolescentes entre 12 a 14 años, ¿ok? Y entonces me fui. Yo estaba emocionado porque nunca había experimentado, había ido a campamentos de jóvenes más grandes, inclusive una vez con Anielka fuimos y nos dieron los muchachos listos para graduarse del 12 grado, ya muchachos con una mente diferente, y wow, fue espectacular, fue una experiencia muy bonita. Pero esta vez me invitan a ser líder de muchachos de 12 a 14 años. Dije yo nunca he experimentado eso. Me gustaría experimentar qué es eso, cómo ministrar a los chicos de 12 a 14 años. Y me fui. Dios mío, me ponen en una cabina como con unos 12 muchachos. Estuvimos una semana en ese campamento. Esos muchachos, mis amados, no se bañan. No usan desodorante. Y luego iban y a todo el día corriendo, sudando, y llegaban a la cabina, se quitaban la ropa y la tiraban un roperillo en el piso en la cabina. Y esa cabina huelía que yo ni podía dormir. Y después se levantaban a la siguiente mañana, estos chicos, la trompeta, ¿no? Para levantarse, vamos chicos, vamos a desayunar. Y se levantaban, yo dije, bueno, se van a levantar temprano para bañarse. No. Muchachos se levantaban, agarraban la ropa del piso, se la ponían y se iban a otro día de campamento. Sin cepillarse los dientes tampoco. Y fue una semana, fue mi primer y mi último campamento de adolescentes.
No lo aguanté. Yo le digo a Anielka de que como para la mitad del campamento, o quizás era miércoles o jueves, yo les dije a los muchachos, ok, no más. Me recogen todo este tiradero y se me van a bañar todos. Y los mandé a bañar a todos, porque ya no se aguantaba. Pues así como se ríen, la vida cristiana, muchos cristianos viven de esa misma manera. Tenemos un tiradero en nuestras vidas y la ropa vieja está ahí. Hay ropa nueva y limpia aquí en la maleta. Está el baño para poder bañarnos, limpiarnos. Pero preferimos cada día levantarnos y volvernos a poner del piso la ropa apestosa, vieja, para seguir viviendo de la misma manera. Mis amados, esto entre nosotros los cristianos no debe ser así, sino más bien, dice Pablo, desháganse del viejo hombre, de las ropas viejas, apestosas, pudrientes. Renuévense de la mente, báñense. Renueven su mente a través de la palabra. Que esto quede limpio. Y entonces vayan y agarren las ropas nuevas que Cristo nos ha dado y vistámonos ahora del hombre nuevo que hay en Cristo. Porque punto número 3, para terminar, porque la nueva vida en Cristo debe ser reflejada en la manera en que convivimos con los demás. Vamos rápidamente a los versículos 25 al 32. Por tanto, en otras palabras, ya que entendieron esto, ya que entendieron qué es el viejo hombre y qué es lo que Cristo está pidiendo, que cómo vivamos, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Yo sé que más claro que eso no podría, pero déjeme desempaquetar algunas cosas. Regáleme 5 o 10 minutos más. Porque estos versículos que acabamos de leer, mis amados, son aplicables a cada uno de nosotros los que estamos aquí. Se aplica a la iglesia, se aplica a nuestras relaciones en general, no solamente a las relaciones dentro de la iglesia, pero las relaciones en nuestro hogar, nuestras relaciones afuera en nuestro trabajo, nuestras relaciones en donde quiera que estamos. Si vamos a tener una vida conforme a Cristo, se tiene que reflejar en otros lugares, pero si vamos a seguir viviendo la vida vieja, también se va a reflejar en todas las relaciones, en cualquier lugar donde estemos. Y aquí está el asunto. En base de todo lo que acabamos de ver y enseñar, Pablo comienza entonces a enumerar cosas particulares en cuanto a la conducta cristiana que se espera de cada uno de nosotros. Esto es lo que se necesita, lo que se espera que se refleje de aquellos que nos llamamos cristianos. Esto es lo que yo deseo, que cada uno de nosotros, comenzando conmigo, mis amados, se refleje de cada miembro de la iglesia Crossroads. Estas cosas comienzan reflejándose aquí en la iglesia y hacia afuera. Impacta el lugar, impacta nuestra comunidad, nuestros lugares de trabajo, etc. Entonces,
Aquí hay cosas que Pablo dice que necesitamos dejar de hacer y hay cosas que Pablo dice que necesitamos comenzar a hacer en obediencia a Dios. Y él comienza diciendo, dejando a un lado la falsedad. El dejar a un lado la falsedad está hablando de mentir, mis amados. Pero no en un sentido simplemente de dejar de mentir, sino en un sentido de que también debemos buscar activamente la verdad. No solamente dejar de mentir unos a otros, pero sino también buscar activamente la verdad. Y la razón de esta exhortación, mis amados, es porque, número uno, mentir es pecado, por supuesto, es una ofensa contra Dios, sino que también somos miembros los unos de los otros, dice Pablo en el texto. Y cuando nos mentimos, esto trae desunidad, esto trae desconfianza, esto trae deslealtad. Y por eso Pablo dice que la unidad es importante, porque la unidad, el mentir es importante, el dejar la falsedad es importante, porque la unidad de la iglesia o en cualquier relación se basa en la confianza y la confianza se basa en la verdad. ¿Cierto? Porque cuando alguien te miente y te miente y te miente, ¿confías en él o en ella? No, porque la confianza es basada en la verdad. Entonces cuando Pablo dice, despójense de la falsedad, hablen la verdad con su prójimo, porque somos miembros del unos al otro, es porque él está diciendo, si no dejan la falsedad y no buscan la verdad entre ustedes, esto va a traer desunidad en cualquier relación. En tu matrimonio, aquí en la iglesia, en cualquier lugar, va a traer desunidad. Después él dice, enójense pero no pequen. El enojo se debe de evitar a toda costa. Pero si por cualquier razón, mis amados, tú tienes así como unas emociones más, ¿verdad? Y no puedes lograr poner tu enojo en control. Pablo dice, bueno, si te vas a enojar, entonces rehúsate a permitir que ese enojo, esa ira, tome control de tus emociones y de ti al grado que peques en contra de Dios y en contra de tu hermano. En otras palabras, él dice, no permitas que esa ira te lleve al orgullo, que esa ira te lleve al resentimiento o al rencor, o que esa ira te lleve a la venganza. Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, evita el enojo, pero si te vas a enojar, evita que tu enojo te lleve a otras cosas en las cuales vas a pecar, contra Dios y contra tu hermano. ¿Sí? Entonces, si se va a enojar, evite el enojo, pero si se va a enojar, tenga mucho cuidado de que ese enojo y esa ira no lo lleve a otras cosas que lo van a hacer pecar. Y después él dice algo interesante, él dice, el sol, no permitas que el sol se ponga sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Eso no es literal, ¿ok? No esté pensando, bueno, el sol tengo que pedirle perdón antes de las 6 de la tarde. No, eso no es lo que la Biblia está diciendo. No es literal. La puesta del sol en la cultura, en el antiguo tiempo, la puesta del sol era considerada como el límite de tiempo para una serie de actividades, ¿cierto? El punto que Pablo quiere hacer aquí cuando él dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es que él te está diciendo sean breves en vuestro enojo. En otras palabras, es una advertencia en contra de alimentar ese enojo y esa ira, ¿sí? Sino al contrario, dice Pablo, al contrario, mejor busquen con prontitud la reconciliación. Eso es lo que Pablo está diciendo. No alimenten, no dejen que se extienda, sino más bien busquen con prontitud la reconciliación y el perdón entre ustedes. ¿Por qué qué? ¿Por qué? Porque el diablo puede tomar ventaja de esto, mis amados. El diablo no produce el enojo ni la ira en nosotros, eso viene de nosotros mismos, de adentro. Pero el diablo, cuando estás enojado, cuando estás airado sobre una situación en contra de alguien, el Satanás sí puede tomar ventaja de esos sentimientos y esas emociones que está pasando en ti.
El que roba no robe más, dice. Por supuesto, esto de robar ya sabemos, es un mandamiento. Sería muy fácil decir, bueno, yo no robo. Pero no se queda en el robo aquí, mis amados, porque eso es muy común en la Biblia y muchos cristianos saben, conocen que no deben de robar. Pero aquí Pablo también dice otras cosas. Dice que, primero, ¿qué es robar? Robar es tomar todo aquello que no te pertenece, ¿verdad? Pero no solamente a la fuerza, ¿verdad? Como un robo de banco, pero también a través de la mentira, mis amados, o a través de un fraude, o inclusive cuando simplemente lo deseas en tu corazón, ¿cierto? Cuando deseas, wow, yo quisiera tener eso y yo quiero tener. Puede ser un robo emocional. Entonces, en vez de eso, dice Pablo, esa actitud debe ser reemplazada más bien por trabajo. Trabajen, dice Pablo, váyase a trabajar. No, pero ¿qué es que el gobierno me da un cheque? Váyase a trabajar, dice Pablo, váyase a trabajar. Es más, inclusive en otra parte de la Biblia él dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces él dice, vayan a trabajar. Pero el motivo del trabajo es interesante. Porque el motivo del trabajo no es para que tú llegues a tener entonces ahora sí el carro que quieres. El motivo del trabajo no es para entonces ahora sí tener la casa que deseo. Y ahora sí nos podemos ir de viaje a ese lugar donde deseábamos. Ese no es el motivo del trabajo, según la Biblia, según Pablo. Sino más bien el motivo del trabajo no es buscar tu propio beneficio personal, sino el bienestar de otros a la vez. Wow. Lo que Pablo está diciendo aquí, mis amados, es que los ladrones no es que le fallen a los demás cuando roban, sino más bien cuando no contribuyen financieramente para ayudar a otros. Sé que no les iba a gustar. No salga de nuestra boca palabra mala, dice. La palabra mala aquí se refiere a algo podrido en descomposición. Pablo está hablando de lo que viene del corazón y de la mente. ¿Qué tipo de palabra está saliendo de tu mente y tu corazón? Mentira, obscenidad, lenguaje abusivo, burla, chisme, murmuración, manipulación, comentarios cínicos, juicios, calumnias, palabras despectivas, palabras condescientes, sarcasmo, desagradable, ridiculización. ¿Qué está saliendo de tu mente y de tu corazón? Porque debemos de guardar nuestras palabras, por supuesto, pero las palabras simplemente son una prueba o una revelación de lo que hay en el corazón. Dice el texto que este tipo de palabras no debe salir de nuestra boca. Más bien, lo que Pablo dice, ¿dónde estamos? No salga de una palabra, sino según, dice, sino más bien que sea una buena palabra. ¿Para qué? Para edificación, según la necesidad del momento y para que imparta gracia a los que escuchan. Si algo vas a decir, antes que lo digas, pregúntate, ¿va a ser esto de edificación o no? Y si no, por favor no lo digas. Si tú sabes en tu corazón que no va a traer edificación, no lo digas. No vayas a decírselo a tu hermano, que entonces se vuelve chisme o murmuración. No digas algo acerca de alguien más si no estás seguro, porque entonces se vuelve calumnia. No lo digas si no va a ser de edificación. Porque el nuevo hombre, la manera en que habla, es para edificación, para la necesidad del momento y para mostrar la gracia de Dios a los demás. Pablo quiere decir que nuestras palabras son el vehículo de la gracia de Dios, mis amados. Y después él dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Estamos por terminar. No entristezcan al Espíritu Santo. Entristecer al Espíritu Santo, mis amados, es causar dolor, pero no está hablando de una fuerza activa ni nada, está hablando de una persona, ¿sí?
Solamente aquellos que tienen sentimientos y emociones se pueden herir, ¿cierto? Y si el Espíritu Santo se hiere es porque es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, entristece, causa dolor, herida, provoca, irrita. Entonces, no se trata solamente de una ofensa en contra directamente al Espíritu Santo, sino puede ser una ofensa en contra de alguien de la familia de Dios, que entonces hace que al cometer este tipo de cosas en contra de los demás, acciones o actitudes que podemos tener, viene a dañar la vida de la iglesia, las relaciones, y se opone a la obra del Espíritu Santo en la edificación de la iglesia. Cuando hacemos eso, entonces el Espíritu Santo se irrita, se entristece. Y este es el mismo Espíritu Santo, nos recuerda Pablo, que es el que nos selló, el que vive en ti, el que mora en ti. A ese Espíritu Santo lo estás entristeciendo, irritando. Y entonces dice, despojémonos de toda injusticia. Llega al último versículo. Sea quitada de ustedes, entonces dice, toda amargura. Amargura es la dureza de corazón hacia los demás, de no dejar ir el pasado, ni desear perdonar. Mis amados, eso es amargura. Si todavía lo tienes agarrado y no puedes dejarlo ir y no puedes perdonar, cuidado con las raíces de amargura. Enojo, ira pueden ser aquello apunta a número uno, a los estallidos explosivos de enojo, sí, pero también apunta a aquello que se ha sentado y está hirviendo y nomás estás esperando el momento para la venganza. Gritos, pues, gritos simplemente significa gritos, alzar la voz. Pero alzar la voz en prepotencia, en querer controlar la atmósfera para que todos se den cuenta que aquello, ¿verdad? Dice Pablo, déjense de eso. Sugiere la falta de control que estalla en gritos de ira. Insultos, literalmente quiere decir blasfemia o calumnia. Se refiere al abuso verbal, desprecio, hablar mal, levantar falsos o denigración de otras personas. Déjense de eso, dice, dejen a un lado. Y por supuesto la malicia, que apunta a la actitud de otros deseando el mal, el daño o la angustia para alguien más. Wow. La mayoría de comentaristas, mis amados, reconocen que hay algún tipo de progresión en todas estas cosas que hemos visto. Pero Pablo nos lleva hacia un contraste para terminar, y con esto terminamos. Versículo 32 dice, ustedes sean más bien amables. Sean más bien amables. ¿Qué es una persona amable? Piensa en las necesidades de las otras personas y actúa para satisfacer de una manera bondadosa las necesidades de los demás. Dice, sean más bien misericordiosos. ¿Qué quiere decir misericordiosos? Significa sentir profundamente los unos por los otros. El extender bondad para no darles lo que realmente el otro se merece en cuanto a castigo, sino más bien demuestra amor y preocupación para que entonces el otro esté bien. Y termina diciendo, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Dios en Cristo? Déjeme decirle, o déjeme recordarle más bien. Porque perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros significa absorber las consecuencias destructivas y dolorosas del pecado o la ofensa en contra de ti. ¿Estás dispuesto a perdonar de esa manera? Perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros significa cancelar la deuda emocional de la herida que alguien te ha hecho. Perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros significa
que decides decir no a la venganza o desear mal a la otra persona. Perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros significa una determinación de hacerles el bien en lugar del mal. Dios nos perdonó en Cristo al reconciliarnos consigo mismo, al restaurar la relación que nuestro pecado había roto. El verdadero perdón persigue la restauración y el verdadero perdón anhela volver a amar. ¿Podemos perdonar como también Dios nos perdonó en Cristo? Porque a eso hemos sido llamados, a no vivir de la vieja manera que está viciado, sino más bien a renovarnos en la mente y a vestirnos ahora de ese hombre nuevo del cual Dios espera que cada uno de nosotros nos vistamos y reflejemos en cualquier relación en que estemos. En cualquier momento que tengamos ganas de ponernos el viejo yo, mis amados, recordemos que Cristo nos ha dado ya un nuevo yo y que ahora tenemos un llamado de vivir una vida diferente en Él. Póngase de pie. Amado Dios, yo te doy muchas gracias. Gracias, Señor. Señor, al escuchar estas cosas, quizás vienen a nuestra mente varias cosas. Una, ¿cómo le hago? Quizás es difícil deshacerme del viejo yo. Señor, pero a través de la ayuda de tu Espíritu Santo, a través de lo que acabamos de escuchar hoy, danos la fuerza, la capacidad, Señor, de irnos deshaciendo poco a poco. Quizás a través de tu Espíritu y el poder de tu Espíritu Santo podamos deshacernos de una vez del viejo yo. Pero ayúdanos a conocer tu palabra y tu voluntad para con nosotros, para renovar nuestra mente. Y sobre todo, ayúdanos y danos la capacidad de buscar constantemente, día a día, el vestirnos, el renovarnos, el reforzar o esforzarnos, Señor, a que el nuevo hombre en ti se renueve en nuestras vidas y que sea reflejado a través de nosotros, alrededor de nosotros, en las diferentes relaciones, aquí en la iglesia, en nuestros matrimonios, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en donde quiera que estemos, que podamos reflejar ese hombre, esa nueva vida que tú nos has dado en Cristo. Y ayúdanos a hacer estas cosas que nos has mandado a ser amables, a ser misericordiosos, a perdonar como Cristo nos ha perdonado, a vivir la vida en ti. Te pido que tú nos ayudes al comenzar otra semana, Señor. Y te pido que tu bendición, tu favor, Señor, tu misericordia, tu gracia, tu provisión y tu protección sea sobre cada uno de mis hermanos y sobre cada familia aquí representada en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.